Dios bendiga sus vidas poderosamente y esperamos que este video pueda bendecir su vida y también pueda edificar su vida en Cristo el Señor. El Evangelio, la palabra Evangelio en griego es Evangelion y Evangelion significa buenas nuevas, buen mensaje, buenas noticias. En términos etimológicos, esto es lo que significa Evangelio: buenas noticias, buen mensaje, buenas nuevas o noticias buenas. Ahora, si usted presta atención a lo que yo voy a estar diciendo, le va a sonar un poco raro lo que voy a decir, porque aunque son buenas noticias, el Evangelio bíblico viene antecedido por malas noticias. Si lo pudiésemos decir de alguna manera, el Evangelio son buenas nuevas antecedido de malas viejas, para decirlo de alguna manera, para llamar y captar la atención suya en este momento. Repito, el Evangelio son buenas nuevas precedido por malas viejas. El Evangelio sí significa buenas noticias, pero para poder plantear las buenas noticias del Evangelio y para que usted las pueda comprender, no en su intelecto, no en su mente, sino que usted las pueda entender y comprender, recibir inclusive en su fuero interno, en su alma, en su espíritu, usted necesita comprender las malas viejas. Cuando usted oiga las malas viejas significa que el Evangelio no solo es dicha, amor, perdón, misericordia y todo como se plantea en este evangelio superficial que hoy día se predica. Un evangelio bíblico, un predicador lo suficientemente fiel al evangelio que le ha sido revelado, se encargará de dejar claro a sus oyentes de la verdadera condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Mientras el hombre no acuse recibo, mientras el hombre no acuse conciencia de las malas noticias, de estas malas viejas que yo le estoy diciendo, de estas malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? La condición deplorable en la que el hombre se encuentra, la total depravación de la raza humana, la total depravación del ser humano delante de Dios, esta total incapacidad de ir a Dios por sus propias fuerzas, esta total inhabilidad de ir a Dios por sus propias fuerzas. Mientras el hombre no tome conciencia de que es un enemigo de Dios, mientras el hombre no tome conciencia de que está lejos, separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, mientras el hombre no tome conciencia que está bajo la justa ira de Dios, y mientras el hombre no tome conciencia de que el juicio de Dios está sobre él y que lo único que le espera es el lago de fuego, mientras el hombre no tome conciencia que el ser humano no es más que carne para el fuego, por fuerte que se oiga, jamás va a poder comprender la tremenda bendición de la muerte de Cristo en la cruz, que son las buenas nuevas, el perdón y la misericordia y la vida eterna que se derramó en la cruz. Esas son las buenas nuevas. Pero mientras el hombre no comprenda las malas viejas, como las estamos llamando, refiriéndonos a las malas noticias, el hombre no va a poder comprender el Evangelio, que son buenas noticias. ¿Cómo se podrá valorar y tomar conciencia de la necesidad del Evangelio? Si creo que el ser humano tiene que ser restaurado desde una condición moribunda y no desde la muerte espiritual. ¿Cómo voy a tomar conciencia de la horrible muerte de Cristo en la cruz si yo creo que no soy tan malo, que hay cosas buenas en mi vida? Inclusive si yo creo que mis obras sirven para ganar puntos con Dios. Porque ese es el pensamiento que predomina en la iglesia tradicional. Ese es el pensamiento que predomina en la retina social. Que somos buenos y que podemos por nuestras propias fuerzas ir donde Dios. Pero eso es falso. Completamente falso según la Escritura, querido hermano, querido amigo. El hombre no puede ir a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre está totalmente incapacitado de ir a Dios. El hombre no tiene fe intrínseca en él mismo. Dios tiene que proveerle esta fe y Dios tiene que facultarlo con el arrepentimiento por la instrumentalidad del Espíritu Santo. Así entonces, para poder decirle a alguien
que hay buenas noticias en la cruz, que hay buenas noticias en la muerte de Cristo, es necesario que él tenga previamente conciencia de lo mal que él está delante de Dios, de la total ruina y de la total bancarrota en la que se encuentra delante de Dios. Por eso se hace urgente que los predicadores le digan al ser humano la verdadera condición en la que se encuentra, totalmente separado de Dios, bajo la justa ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Lamentablemente, la concepción moderna de la predicación del Evangelio dice que el Evangelio está para salvar almas y que la meta es salvar almas y que el hombre se puede acercar a Dios y que el hombre puede venir a Dios y que el hombre tiene fe y la puede aplicar para venir a Dios. Bíblicamente esto no es cierto. Bíblicamente esto está mal. Bíblicamente esto contradice lo que Dios mismo plantea. Cuando se proclama el Evangelio, se proclama salvación y se proclama condenación. Cuando se proclama el Evangelio, se proclama vida y se proclama muerte. Cuando se proclama el Evangelio, nadie queda fuera, ya que el Evangelio es predicado tanto para los que se pierden como para los que se salvan. Cuando se proclama el Evangelio, es como blandir una espada que tiene dos filos y que corta para todos lados, corta para ambos lados. Esta espada trae juicio de Dios y esta espada también trae salvación y perdón. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, el Evangelio, la palabra revelada de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo blande la espada, cuando la espada del Espíritu viene sobre nosotros, trae juicio de Dios y trae salvación de Dios. Desata la ira de Dios sobre el perdido, sobre aquel que rechaza a Cristo. Y desata el amor de Dios, el perdón, la reconciliación sobre aquel que humildemente y totalmente arrepentido dice: oh Dios, necesito aquello que ocurrió en la cruz. Oh Dios, necesito tu perdón y tu misericordia. Cuando un hombre se ve enfrentado a esta espada penetra hasta partir el alma, dice Hebreos, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Las buenas nuevas del Evangelio vienen antecedidas de malas viejas. Usted tiene que saber su condición. A usted y a mí nos enseñaron en esta cultura occidental gobernada por el espíritu greco-romano que somos buenos, que podemos ir a Dios, que podemos alcanzar a Dios, que tenemos cosas que ofrecerles a Dios. La Biblia enseña lo contrario. No hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es la garganta del hombre, con su lengua engaña. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Isaías dice que de la cabeza a los pies no hay cosa sana en el hombre. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio son buenas nuevas, pero por muy difícil que sea oír las malas noticias, tienes que saber que estás lejos de Dios.